Las salas de lectura como espacios de convivencia. Eh, una sala de lectura no necesariamente es un lugar físico o no solo un lugar físico. También una sala de lectura no es una persona. Una sala de lectura no es una capacitación. Una sala de lectura no es un documento. Creo yo que una sala de lectura debe de significar, y, y no me cansaré de decirlo, creo que un espacio de lectura en este país necesita ser sobre todo un espacio lleno de empatía, lleno de esperanza y lleno de amor. La convivencia se da cuando nos encontramos, y ese encuentro, en el caso de las salas de lectura, se da por medio de un puente que es el arte, que es la literatura. Insisto, no solo me refiero a que el acto de leer sean los textos literarios, para nada, ¿no? Hay muchos otros textos, pero ciertamente la literatura ofrece elementos que otro tipo de lenguaje escrito no ofrece. Eh, en muchas ocasiones es mejor contarnos, es mejor narrarnos, eh, poder compartirnos de lo que hemos vivido para ser más claros al expresar una idea. Entonces, yo en lo personal quiero compartirles que en estos años, en todos los espacios en donde he participado hasta la fecha, que han sido decenas y decenas, ¿no? Quizás cientos, no lo sé, eh, la convivencia siempre se ha dado de una manera armónica, ¿no? En estos años nunca he tenido, o las comunidades lectoras que, con las que he participado, nunca ha habido un problema fuerte entre los miembros de las comunidades. Y lo más hermoso es que nosotros hacíamos comunidades lectoras, eh, sin ponerles una etiqueta, sin ponerles un título, sin ponerles un concepto, como muchos se empeñan en hacer. Eh, hay comunidades lectoras que se llaman de distintas formas, ¿no? O sea, ya hay algunos que se llaman colectivos, ¿no? Hay colectivos hasta de 2 personas y que son poderosos, ¿eh? Y que hacen labor importante. Eh, y en las comunidades en donde yo he participado, hay unas que han sido muy numerosas, mucha gente. Hay otras donde han sido espacios más íntimos, espacios más que convocan a una cantidad de personas menor por las circunstancias, ¿no? En algún momento éramos 3 o 4 porque salíamos muy tarde a leer, a compartir, y empezábamos sobre todo a narrar lo que nos molestaba de la vida cotidiana. Y a partir de ahí empezábamos a ver que había libros que hablaban de lo que nosotros sentíamos. Uh-huh. Y en algunos lugares éramos 3, 4. En esos mismos tiempos iba yo a otros espacios y éramos 20. En ese tiempo, en esa época, iba a otro espacio, en otros días, donde éramos hasta 60. ¿No? Y casi en la noche, en la calle. Porque creo que cuando obviamente las condiciones sanitarias lo permitan, y si estos parámetros en el ámbito de la salud lo permiten, pues la lectura creo yo que debe de estar pues en la medida de lo posible en la calle, ¿no? Lo más que se pueda en la calle. Hay lugares que a veces no lo puedes hacer, pero lo más que puedas ponerlo afuera,
¿no? ¿Cuántas y cuántas bibliotecas y recintos de lectura no se conocen en el país que están ahí abandonados y que nadie entra? Porque la lectura tiene que ser algo con la que nos topamos todo el tiempo. Entonces, lo que intento decir es que, por lo menos lo que me ha tocado ver, lo que me ha tocado experimentar a mí en el trabajo de fomento de la lectura con la comunidad, es que se vuelven espacios de convivencia y de vínculo donde se generan lazos muy profundos, pero a través de lo literario. Lo literario se vuelve donde todos de alguna manera estamos eh, reconociéndonos de manera simultánea en un mismo momento de nuestras vidas. En algunos espacios íbamos personas que éramos en ese tiempo muy jóvenes, iban personas más grandes, ¿no? Había personas que tenían unos 15, 20 años más que nosotros y se venían con nosotros a leer, a narrar, a contarse, y nunca tuvimos la necesidad de poner un reglamento. Yo lo que he visto en el ámbito cultural y de fomento a la lectura, insisto, lo que he visto es que cuando se pone reglamento se siente como algo coercitivo, ¿no? En ese tipo de prácticas, claro, ¿no? Se siente algo tan lejano a uno mismo que muchas veces no se respeta, no se realiza. Yo les voy a pasar una sugerencia que en otras partes de esta formación también menciono, pero que a mí me ha funcionado mucho, incluso en lugares de alto riesgo, incluso en lugares de mucha violencia, y que he puesto en práctica y me ha funcionado. Para ello, creo que es importante primero considerar que la integridad de tú como voluntario o voluntaria es lo más importante. Tu integridad y la integridad de las personas, de tus lectores, de los lectores, no son tuyos, de los lectores con los que compartes, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Pero hay momentos en donde las circunstancias se dan así, ¿no? De repente cuando volteas a ver, sobre todo cuando uno trabaja en la calle, cuando uno trabaja no en un lugar físico fijo, sino cuando uno lo hace directamente con la gente tal cual, en la calle, de repente volteas y ya te das cuenta que estás en una situación más comprometida, ¿no? Si ya llevas tiempo haciendo esto, seguramente en alguna ocasión te ha sucedido, ¿no? Entonces, en todos los espacios donde yo he estado, sobre todo los que tienen mayor incidencia, ¿no? de ser violentos, hay, hay un principio que nosotros le llamamos principio de convivencia. Digo nosotros en esas prácticas que he hecho, ¿no? en el pasado. Y esos principios de convivencia son muy elementales, ¿no? Y básicamente es no hacerle daño a nada ni a nadie, ni a nosotros mismos. Nada más eso, ¿no? Nada más. Y eso lo he aplicado tanto en el fomento de la lectura en la comunidad directamente, en intervención de espacios directamente, en intervención incluso de eventos comunitarios. Lo he hecho en aulas universitarias, en aulas a nivel medio superior, en todos los niveles educativos, en el kinder, en asilos, porque no se crean, ¿no? Luego en los asilos también hay agresiones, ¿no? Entre ellos de manera quizá no tan física, pues sí verbal. En todos los lugares en donde por lo regular trabajo con las personas, es algo que a mí me ha funcionado muy bien. No hacerle daño a nada a nadie, ni a nosotros mismos, ¿no?
Y eso quiere decir no agredir ni verbal ni físicamente, ¿no?, a nadie. Y incluso en lugares que tenían una fuerte carga, ¿no?, de, de que no iba a ser quizá una convivencia muy agradable, este principio a mí me funcionó mucho, ¿no? Mucho, 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 mucho. Y es un principio que no me saqué de la manga. En primer lugar lo saqué de la experiencia, y después me fui dando cuenta en el estudio de las fuentes teóricas que conozco, de las carreras que estudié, que, eh, que tiene un sustento muy profundo, ¿no?, en cuestiones éticas, en cuestiones de relaciones humanas, muy profundo. De hecho, en éticas orientales antiguas es un precepto muy importante. Uh-huh. eh, Ese tipo de acciones van a hacer también que las personas sepan que el lugar en donde estás es un lugar que es diferente, uh-huh, donde hay cosas que no es dado a hacer. Ajá. Y las personas mismas se regulan cuando toman conciencia de ese precepto, ¿no? Con nosotros de pronto iba gente hace ya bastantes años, ¿no?, y que pues nadie nos decía cómo hacerlo, nosotros lo hacíamos. En ese tiempo llegaban personas incluso que podían de alguna manera ser agresivas en algún momento, ¿no? De hecho, tenían fama en los alrededores de ser muy, muy violentos, pero cuando iban con nosotros, ellos respetaban el espacio no porque le tuvieran miedo, sino respetaban ese espacio como un espacio de convivencia porque le tenían afecto. Y eso es bien bonito. ¿Mm? Ellos incluso protegían de alguna manera esos lugares, los cuidaban, nos cuidaban incluso de otras gentes, porque ellos, una frase que no olvidaré fácilmente, es que ellos mencionaban mucho una cosa que era, es que aquí ustedes son diferentes, ¿no? Eso decía, es que aquí es distinto, aquí hacen otra cosa. Y se sorprendían porque luego éramos bastantes y se sorprendían que nos reuniéramos a hacer pues, otras actividades, ¿no? Que era principalmente contarnos, leernos. Eh, y la propia comunidad, de los propios alrededores te van ubicando, ¿no?, y te van, a la comunidad digo, ¿no?, a ti y a la comunidad. Y van identificando que este espacio es un espacio incluso seguro, ¿no?, o más seguro, y que es un espacio de convivencia que beneficia a la comunidad, uh-huh, que les otorga un beneficio, que de alguna manera los ayuda a librar su sufrimiento. Eh, hay tantos casos, tantos testimonios y tantas vivencias que, que puedo yo asegurar, y por eso el corpus de mi disertación y de mi postura frente al fomento de la lectura que yo te recomiendo que consideres es el afecto, la empatía, el amor por leer y el amor por el otro, que quiera cambiar su vida, que no piense en un interés propio, sino piense en un interés colectivo y en el bien común. Y eso es algo que nos hace ver que vale la pena todo el esfuerzo que hacemos en el momento que decimos embarcarnos a hacer labor voluntaria. Uh-huh. Es darnos a los otros a través del lenguaje, a través del arte, del lenguaje escrito y de la palabra, que es la literatura.
Entonces, estos espacios de convivencia yo creo que los vas a hacer con afecto. Nadie mejor que tú conoce tu entorno. No hay nadie que conozca mejor el contexto en donde te encuentras. Y tú a partir de tu lectura de ese contexto vas a poder diseñar cuál es el mejor camino para poder empoderar a esa comunidad lectora que estás representando. Uh-huh. Y que esa comunidad lectora se empodere, se reconozcan como lectores y toda la comunidad, no una persona, sino toda la comunidad, sea un grupo de cambio social para hacer nuestros entornos diferentes. Uh-huh. Entonces, los espacios de convivencia son importantísimos en el ámbito del fomento de la lectura, ¿no? Importantísimos. Y vas a encontrar a mucha gente que va a hablar de ellos, que va a hablar de la cultura de paz o que va a hablar de esta clase de temas. Vas a encontrar muchísima gente en ese ámbito que por lo regular no conocen lo que están diciendo. Uh-huh. Porque es importante estar del lado de la gente. Eso es a lo que voy. Escucharlos, estar con ellos. No como unos sabios que van a iluminar la ignorancia de los otros, sino como unos iguales que sabemos que la literatura puede cambiar nuestra vida porque a la nuestra la cambió y que por ende yo lo invito y la invito, ¿no?, a que también vea la realidad de otra forma. Todo esto que les he comentado y todo lo que pueda yo expresar con mucho cariño en estos videos formativos de compartirnos, no de enseñar, sino de compartir. Yo creo que yo nunca le he enseñado a nadie, sino más bien he compartido mi ignorancia con muchos. Y tener muy en cuenta eso. Esta y la de muchos siempre es una perspectiva. Al fin y al cabo, y tú vas a encontrar la propia, o ya la tienes y la vas a ir transformando. Y no se va a quedar inmóvil, tú lo sabes. Se va transformando en el tiempo. No hay nada que esté inmóvil. Y con esa inspiración, con ese ímpetu y con ese amor que te llevó a ser voluntario, porque yo creo que el voluntario y el revolucionario, como decía el Che, tiene que estar guiado por unos sentimientos muy profundos de amor. Uh-huh. Ese amor, la preparación que puedas tener real con personas en verdad especialistas que conozcan el tema, no de una forma teórica, sino de una forma práctica, uh-huh, con un sustento teórico obviamente profundo, fuerte, te va a ayudar a salir avante en cualquier situación. Estoy seguro de eso. Uh-huh. Estoy seguro que vas a disfrutar esta etapa de tu vida, uh-huh, de ser voluntario en la promoción a la lectura y que vas a saber lo hermoso que es cambiar nuestra vida y mejorar nuestra vida, porque creo que ninguna vida es perfecta. Mejorar nuestra vida junto con los demás. No porque sea mejor ni sea perfecto, sino porque soy un ser humano que tengo la fortaleza de poderme entregar al otro de manera desinteresada. Yo creo que eso es lo que tiene que guiar la profundidad de la convivencia en tu espacio de lectura. Recuerda el poder de la asamblea literaria, ¿no? Este conjunto de lectores que forman la comunidad y que van a encontrar soluciones para distintas problemáticas que se presenten en la comunidad. Te agradezco tu atención y te dejo esta reflexión con mucho cariño, ¿no?, que es lo que nos hace falta, ¿no? Con mucho cariño para todas aquellas personas que han decidido participar como voluntarios y voluntarias de tan bella labor que es
descubrirnos como lectores en este mundo que necesitamos transformar urgentemente. Gracias, cuídate mucho.